Bien, entonces, volviendo sobre lo que les decía antes de que se cortara, así como se estudia la efectividad de una droga frente a otra, cuando surge el uso de vasopresina, se la estudia en función de las conocidas y probadas que eran útiles anteriores. Esto siempre es así. En farmacología no se le puede quitar, no darle nada a un paciente y de golpe darle una droga nueva y ver qué pasa. Se estudia en relación con la probada anterior o el gol estándar anterior. ¿Y qué es lo que demostró vasopresina en relación con noradrenalina? No hubo diferencias significativas en efectos adversos o en la mortalidad. Sí demostró que vasopresina disminuía levemente la mortalidad en pacientes más graves. ¿Qué es lo que se decide hacer en relación con el uso de vasopresina? Limitarla, dado que su margen de acción es muy complicado de sostener, porque a dosis muy pequeñas tiene mucho efecto, se decide dejarla como droga de rescate. ¿Qué significa esto? Cuando ya el paciente tiene una dosis alta y empieza a ser riesgosa, o es alta pero es insuficiente para sostener la presión arterial en pacientes muy graves que están con adrenalina o noradrenalina, se adiciona un goteo de vasopresina en función de poder bajar estos otros dos o sostener la vida del paciente. Dependerá del grado de complejidad que este paciente tenga. Por eso es que no se van a encontrar con pacientes con vasopresina de primera instancia como droga única. ¿Sí? Es más, muchas veces van a escuchar en la jerga de terapia intensiva, el paciente ya está con vasopresina. Entonces, imagínense que en la frase yo acabo de decir, ya está con. Que ya está con vasopresina significa que el paciente ya está muy grave, ¿sí? Y si no, las que estén trabajando en terapia intensiva, que me desmientan que no es así, que cuando se le pone vasopresina, el discurso es, mire que ya está con vasopresina. Inclusive a la familia se le dice, ya está con requerimientos muy altos de vasopresores, y el pronóstico de este paciente empieza a complicarse un poco. Por no decir bastante. Sí, sí, eso sí es verdad, profe, es verdad. Ya el mismo médico te lo va diciendo, te hace esas muecas como que, uy, está complicado todo esto. Ustedes saben lo que dice el terapista optimista y el terapista pesimista cuando llega a la terapia a la mañana, a los pacientes. El optimista llega y le dice a los pacientes, hola, ¿cómo amanecieron? Y el pesimista llega y dice, hola, ¿cómo amanecieron? En terapia hay que jugar un poco con el optimismo. A ver, yo tengo mi vida hecha en terapia intensiva, por lo tanto mi corazón está ahí, ¿sí? Y trabajo con el optimismo de saber que siendo enfermera tengo menos carga emocional en el éxito o fracaso como tienen los médicos. Porque nosotros cuidamos siempre, esté mejor o peor el paciente. Por supuesto hacemos todo para que esté mejor, pero si la cosa empeora seguimos cuidando y no lo sentimos como un fracaso de nuestro trabajo. En cambio los médicos muchas veces si no pueden curar, lo sienten como un fracaso. A mí no se me va a morir el paciente, ¿no? Como si fuera de ellos la opción de que el paciente se muera o no. El paciente se muere o no se muere, se salva o no se salva en función de su reserva física y su capacidad de reparación. Pero bueno, hacéselo entender eso a una cultura distinta. Entonces, lo bueno de ser enfermeros en terapia intensiva es que nosotros siempre tenemos algo para aportarle al paciente. Independientemente que ya esté con goteos máximos, que el paciente esté en la peor de los contextos, nosotros seguimos cuidando que no tenga dolor, seguimos cuidando que no esté incómodo, seguimos cuidando que no se le tape el tubo endotraqueal, seguimos cuidando su diuresis, que no se le lastime la piel, qué sé yo, que la familia lo pueda ver. Fíjense cuántas cosas nos hacen ser un poco más optimistas en terapia. Pero la realidad es que con un paciente con estas características, y digamos que si no autorizó el pasaporte no pasa nada. ¿Sí? La milrinona. La milrinona, que si cursaron farmacología conmigo, estas drogas las tuvieron que escuchar en ese momento. Sé en otras cátedras, en otras comisiones como habrá sido, pero la milrinona es una droga relativamente nueva,
digo relativamente nueva, digo tiene un poco más de 10 años, no es que es de ayer. Relativamente nueva, viene de alguna manera a reemplazar a la dobutamina como inodilatador. Es inodilatador por otro mecanismo distinto, ¿sí? Inhibe la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es una enzima. Una consulta. Sí. ¿A qué fármaco ¿Cómo? No entendí bien. Como lo que dijo recién hace un ratito, que viene a... Viene como a reemplazar en el uso cotidiano a la dobutamina, como inodilatadora. ¿Sí? A la dobutamina. Sí. Ah, listo. ¿Por qué? Porque la milrinona, que es una droga relativamente nueva, actúa por otra vía. Inhibe a la enzima, ¿sí? Fosfodiesterasa. Todas las que terminan con asa son enzimas, ¿se acuerdan? Cuando vieron peptasa, amilasa, lactodeshidrogenasa, la LDH, famosa, todas esas son enzimas, ¿sí? Esto, al inhibir esta enzima, lo que hace es favorecer que haya mayores cantidades de energía disponible. ¿Sí? El AMP cíclico, y actúa sin tocar los receptores adrenérgicos, a diferencia de dobutamina que sí tocaba de alguna manera los receptores beta. La milrinona no tiene acción sobre la frecuencia cardíaca ni sobre la vasoconstricción arterial directa, como actuarían sobre efecto alfa o efecto beta otras drogas. Esta droga lo que hace es aumentar la sensibilidad que tiene la troponina al calcio, mejora la contractilidad del corazón, pero no utiliza los receptores beta. Es decir, que si yo tengo una droga que está utilizando los receptores beta, y los tengo a todos disponibles para esa droga, y le adiciono milrinona, no compite ni con adrenalina, ni con dopamina, ni con noradrenalina, porque no actúa a través de los receptores beta. ¿Sí? ¿Qué hace? Aumenta la contractilidad, porque aumenta la capacidad de captar calcio, de utilizar calcio, y el calcio es el electrolito que usamos para la contracción muscular, entonces mejora la contractilidad cardíaca, ¿sí? Se usa fundamentalmente en casos de shock cardiogénico, de insuficiencia cardíaca aguda, después una cirugía cardiovascular, en la sepsis cuando el corazón está insuficiente, cuando hay disfunción miocárdica, ¿sí? En sepsis vamos a volver a hablar de milrinona, al igual que vamos a volver a hablar de adrenalina, de noradrenalina, y también vamos a volver a hablar de vasopresina, pero vamos a hablar de milrinona nuevamente. Puede provocar, perdón, que toqué mal acá, puede provocar arritmias y puede provocar hipotensión. Entonces, ¿qué hay que hacer antes de colocar milrinona? Hay que optimizar la volemia del paciente. En este punto la podrían poner en un cuadrito pegadita a dobutamina. En ambos casos estamos hablando de inodilatadores que necesitan un volumen circulatorio aceptable para que no caiga la presión arterial. Mejoran la frecuencia cardíaca, mejoran el gasto cardíaco, mejoran la perfusión de los órganos abdominales, ¿sí? Riñón, vaso, hígado, intestino, bajan la resistencia vascular periférica y sistémica, por eso bajan la presión arterial, ¿sí? Y a dosis altas pueden provocar arritmias. En la vida real, en el contexto real, se usan síndromes de bajo gasto cardíaco, donde la perfusión periférica está comprometida, como coadyuvante también del uso de vasopresores. Entonces puede ser que tengan un goteo de adrenalina los pacientes y un goteo de milrinona. Es una droga segura, pero tiene una vida media larga. Cuando digo vida media larga no digo de días, digo de horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas, depende del paciente. A diferencia de adrenalina o noradrenalina, que yo la apago y en segundos la droga no existe más. ¿Sí? Antiguamente se usaba dosis de carga y dosis de infusión, ahora usamos directamente dosis de infusión, ¿sí? Más o menos.
entre 0,5 y 1 gamma kilo minuto. Esto va a depender mucho del contexto de cada paciente, del peso del paciente y de la utilidad que le queremos dar a la milrinona, ¿no? La milrinona se puede administrar por vía periférica, con una buena vía periférica, por supuesto con bomba de infusión, para poder saber exactamente a qué goteo la estoy administrando, pero puede pasar por vía periférica única. No la podemos gotear con un plan de hidratación que me empuje la dosis de milrinona y haga que el paciente se me hipotense en forma severa. Todos los vasopresores, todos los sinodilatadores, todos los vasodilatadores, todos los cardiotónicos, todas las drogas que actúan sobre el corazón o la presión, no pueden ir con algo que vaya a un flujo mayor, porque lo empujan y no sabemos, no podemos predecir el efecto que haga en el paciente. El último que sale, la última droga que sale hasta el momento de estas características es el levosimendan. El levosimendan, que es de la última familia de drogas con capacidad de mejorar el funcionamiento del corazón, es un inodilatador, al igual que la milrinona, que se utiliza fundamentalmente en insuficiencia cardíaca aguda, asociada a lo que sea, a la sepsis, a una falla cardíaca, a una falla orgánica múltiple, de orígenes varios, ¿sí? ¿Qué hace el levosimendan? ¿Cuál es su particularidad en función de en qué se diferencia del resto? Sensibiliza la troponina C al calcio. La troponina C les debe sonar porque es la enzima que se mide cuando tenemos un infarto. Para poder distinguir si tuvimos un infarto o no, tienen que pasar unas horas y ahí medimos los valores de troponina. Es la misma troponina, ¿sí? Como la sensibiliza al calcio, y el calcio es el electrolito de la contracción muscular, lo que hace es mejorar la contractilidad sin que aumente el consumo de oxígeno, porque lo que estoy haciendo es mejorándole el perfil electrolítico del corazón, ¿sí? No estoy aumentando la fuerza de contracción a partir de hacer trabajar más al músculo. Esto es importante, no trabaja más el músculo, por ende, no tiene mayor consumo de oxígeno, ¿sí? Es un vasodilatador arterial y venoso, baja la resistencia venosa sistémica, la resistencia vascular sistémica, la resistencia vascular periférica, la presión de oclusión de la arteria pulmonar, ¿sí? No compite con los betabloqueantes, ni tiene acción, las drogas betabloqueantes. Supónganse que tienen un paciente que está consumiendo vía oral betabloqueantes hace mucho tiempo por una insuficiencia cardíaca, que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y ustedes lo intentan que aumente la frecuencia cardíaca de ese paciente con algo. No la va a aumentar porque está beta bloqueado. Bueno, ustedes pueden mejorar la efectividad de ese corazón a través de darle levosimendan, porque no va a competir con los beta bloqueantes, porque no tiene efecto beta, no usa los receptores beta. ¿Sí? ¿Qué mostraron los estudios LIDO y SURVIVE, que fueron los estudios de validación de levosimendan versus dobutamina, porque es un inodilatador, al igual que la dobutamina, y se usa para mejorar el gasto cardíaco, al igual que la dobutamina, y como yo les decía antes, siempre se prueban versus una droga conocida su efectividad. Y bueno, mejoró el gasto cardíaco, disminuyó las resistencias, ¿sí? Levosimendan tuvo mejores presiones a nivel pulmonar en relación con dobutamina, en el LIDO y en el SURVIVE. Lo que mostró que no hubo diferencias en la mortalidad. Estos estudios son del año 2002 y del año 2007, también publicados en dos revistas muy prestigiosas, como son The Lancet y JAMA. La verdad es que JAMA es una revista que inclusive es de público acceso, todo lo que se publica de COVID, por ejemplo, es gratuito para el mundo, así que es una revista interesante. El tema es que hasta ahora ninguna viene traducida al castellano. Ese es un problema grave, pero bueno, eso es primer mundo, si se quiere. Antiguamente, hasta hace unos años atrás, un par de años atrás, era muy frecuente que se utilizara una dosis de carga de levosimendan en 10 a 30 minutos, y luego el resto de la dosis se calculaba para las 23 horas y media subsiguientes. La vida media del levosimendan es de una semana.
Por eso no se usa en situaciones agudas, porque yo lo apago y el levosimendan sigue actuando durante una semana. Sí se usa en situaciones de insuficiencia cardíaca, donde yo quiero darle mayor capacidad contráctil a ese corazón y quiero que esa capacidad contráctil se sostenga en el tiempo. ¿Sí? Por eso es indicación clase 1A en la insuficiencia cardíaca descompensada, y no así en el shock séptico o en situaciones en donde necesito modificar rápidamente los parámetros de ese paciente bajando o subiendo la droga. El levosimendan no se titula como la milrinona, que se puede subir o bajar la dosis. El levosimendan se gotea como está indicado y se espera una semana para volver a hacer otra dosis de levosimendan, previo a hacer controles de ecocardiograma, electrocardiograma, para ver la función de ese corazón. Es decir, que como ustedes ven, aquí tienen una batería de drogas que actúan sobre el corazón y las arterias, y todavía nos falta abordar, en algún momento lo vamos a hacer, los que son puramente vasodilatadores, que algunos los vamos a ver en infarto y otros los vamos a ver en crisis hipertensiva, por eso es que no los estamos viendo ahora. Ante cualquier duda, en el canal de YouTube están las clases de hipertensión arterial, donde están tratado el efecto de los antihipertensivos y vasodilatadores. En el infarto agudo vamos a introducir el uso de nitroglicerina como vasodilatador, vamos a hablar también del nitroprusiato como vasodilatador de elección en paciente crítico, ¿sí? No así en otro tipo de pacientes que pueden tener tratamiento por vía oral. Las drogas de las que estamos hablando son todas de uso parenteral, nosotros no podemos darle a un paciente grave algo que se absorba a nivel de la vía enteral por obvias razones. Es la primera zona del cuerpo a la que se le resta perfusión. Si es la primera en la que le resto perfusión, no puedo darle a un paciente algo que sé que no va a absorber. Entonces, todas estas drogas, todas deben usarse por vía parenteral. De elección, por una vía central. Si no es posible, el levosimendan, por ejemplo, se puede pasar, al igual que la milrinona, por vía periférica. La noradrenalina y la adrenalina también, pero el riesgo es que si se trasvasa, se necrosa la superficie. O sea, no es que si se me infiltra la adrenalina o se me infiltra la noradrenalina, no se va a hacer edema en la zona, se va a producir necrosis. Y esto ha tenido que llevar a la amputación de pacientes. Por ende, tratamos de utilizarla por vía central. Por supuesto que si un paciente está en un shock severo y no hay nadie que ponga una vía central, se colocará una buena vía periférica y se controlará de cerca mucho más que si fuera otra sustancia que no puede provocar esta misma respuesta en caso de que se extravase. ¿Qué es lo que viene diciendo hace muchos años la campaña sobre la sepsis y lo sigue sosteniendo? Mantener una tensión arterial básicamente por encima de 60-65 milímetros de mercurio. El vasopresión inicial a hoy es la noradrenalina por vía central, y si es necesario se utilizará vía periférica. No utilizar adrenalina como primera elección, salvo que estemos seguros del tipo de shock que estamos manejando, ¿sí? No a la dosis renal de dopamina hace rato. No intentar valores normales de gasto cardíaco, sino llevarlo a valores aceptables, porque extremar la cantidad de volumen en un paciente siempre es riesgoso en un corazón que todavía es insuficiente, sea porque tiene una insuficiencia cardíaca previa, sea porque la infección o la sepsis o la situación clínica lo llevó a tal. Luego vamos a ver, en la charla de sepsis vamos a ver puntualmente las últimas indicaciones, que son de hace muy poquito tiempo, que no contradicen estas, pero le dan un poco más de forma. Adrenalina como primera elección en el shock en pediatría, a diferencia del shock en adultos, ¿sí? La adrenalina se puede pasar por vía intraósea. En algún momento, si tenemos un ratito, les voy a pasar datos sobre la vía intraósea, que es muy interesante para la reanimación. Por ahí, durante el segundo cuatrimestre, hagamos algo, aunque sea por acá, por Zoom,
sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la reanimación de pacientes, porque no sé si vamos a poder hacer un taller de RCP, pero algo vamos a ver acá, como para que tengan una mirada, por lo menos, ¿sí? Y bueno, acá digamos, ya se nos está terminando el tiempo y la energía mental, sobre todo a mí, que arranqué a las 9 de la mañana y todavía no paré, pero me imagino que a ustedes también. A mí, si me dejan hablar, ya saben que puedo hablar día y noche, no sé cómo hago, pero puedo seguir hablando. No se me tara del todo el cerebro, va más lento, pero no se me tara del todo, pero me interesa mucho que tengan en cuenta que esto es un volumen de información de mucha cantidad de volumen, de mucha información, de muchas cosas muy distintas, y que lo mejor que pueden hacer es irlo leyendo, irse armando un cuadrito de las diferencias y similitudes entre estas drogas, de la indicación mayoritaria de cada una de ellas, de los efectos secundarios que tiene, y tenerlo presente a la hora de enfrentar la práctica en la terapia o el trabajo en la terapia, más allá de aprenderlo para presentar el Ateneo, para los casos clínicos que tengan que presentar. Ustedes ya saben que la dinámica de esta materia tiene que ver con la presentación de Ateneos, donde la farmacología es una parte más de ese Ateneo, pero a mí me interesa mucho que este tipo de drogas que son del día a día en terapia intensiva tengan alguna manera de tenerlas registradas cuando vayan a la práctica. Si se quieren hacer un cuadrito o quieren tener un vademecum específico de terapia en el celular, eso dependerá del gusto de cada uno de ustedes. Me interesa mucho que puedan distinguir las diferencias y similitudes y en qué situaciones por ahí es más apropiado poner el ojo en determinada variable y en qué situaciones hay que ir a buscar determinada otra. No solo por lo que la droga hace, sino por los efectos secundarios que tiene o por lo que no hace. ¿Sí? Es Milagros no hace ninguna. Y esto fue como muy graciosita, esta diapo, porque justamente lo que dice es miembro del grupo placebo. Y esto tiene que ver con los estudios de investigación, ¿no? El grupo placebo es aquel que no recibe la droga. Bueno, cuando yo les mostré todos estos estudios, es justamente, entre otras cosas, para que ustedes se vayan familiarizando con la lectura de trabajos que va a ser útil para cuando tengan que hacer su trabajo final de licenciatura, pero sobre todo para que tengan en cuenta que en lo que el cuidado crítico se refiere, todas las decisiones que tomemos con los pacientes tienen que estar avaladas por la evidencia. No pueden estar avaladas por la creencia, por el uso y costumbre, porque siempre lo hicimos así, porque los márgenes de error que tenemos con estos pacientes son mínimos. Una equivocación y lo mandamos a mirar crecer los rabanitos de cerca. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de nuestra responsabilidad intelectual y ética con los pacientes. No sé cuánto tiempo nos quedará, por algún lado tal vez me lo diga, pero ahí va. Pero bueno, entre los que quedamos entre los guapos que nos quedamos, y eso que algunos no almorzamos todavía, ¿hay alguna pregunta importante de todo esto que yo les dije? Que ya sé que es un montonazo, ¿no? Está para mi cabeza, retener tanto es un montón, pero ¿hay algo que les haya quedado dando vueltas, una duda puntual ahora, que por ahí después se la olvidan? Vamos a dejar de grabar, así pueden opinar como ustedes quieran.